Conoce Villa de Leyva con este tour gratuito que puedes realizar por cuenta propia. Villa de Leyva fue fundada en el año 1572 y actualmente es un municipio que hace parte del departamento de Boyacá en Colombia, Suramérica. Sus calles son empedradas y su arquitectura es colonial. También ha sido declarado como uno de los pueblos patrimonio de Colombia y probablemente sea uno de los imperdibles si estás visitando Colombia y el departamento de Boyacá. El recorrido incluye entrada a una casa museo y parada en otros 6 lugares icónicos para la historia de Villa de Leyva y el territorio colombiano. Nuestra primer parada es la Casa Museo de Antonio Nariño. Se ubica a tan solo 200 metros del terminal de transporte y a también 200 metros de la plaza principal de Villa de Leyva. Es una casona que se conserva tal cual como en el año 1823 y en este lugar pasó sus últimos días Antonio Nariño. Pero, ¿quién era Antonio Nariño? Antonio Nariño fue un personaje histórico de Colombia conocido por apoyar la idea independentista, además de haber traducido los derechos del hombre. Y estos eventos provocaron que Antonio fuera privado de la libertad en diferentes ocasiones. Dentro de esta casa museo encontramos diferentes elementos, desde vajillas hasta uniformes, armas e incluso documentos de importancia histórica. Y si no te gustan mucho los datos históricos, puedes verlo simplemente como un lugar antiguo en el cual te puedes tomar fotografías geniales y además cuenta con un jardín interno en el que puedes descansar un rato o, si gustas, leer algunos tomos que han sido donados por diferentes visitantes del lugar. Dentro de los datos curiosos, en este museo encontramos un escudo de Colombia antiguo en el cual el cóndor está mirando hacia el lado izquierdo en vez de estar mirando hacia el lado derecho como lo hace nuestro actual escudo. Eso es debido a que ese escudo pertenecía a la Confederación Granadina, que luego se transformó en los Estados Unidos de Colombia. Esto lo que hace es recordarnos lo que nos contaban en el colegio y ninguno de nosotros puso atención, pero que los profes llamaban como la patria boba, donde básicamente se enfrentaban los ideales de personas centralistas versus personas federalistas. De allí seguimos a la Plaza Mayor de Villa de Leyva, una de las más grandes de Sudamérica según internet, con 14.000 metros cuadrados. Su piso se encuentra totalmente empedrado, además de estar rodeada de diferentes construcciones coloniales. En el centro de la Plaza Mayor vamos a encontrar una fuente de agua, más conocida como pila de agua. Esta era la que surtía de agua a la población en épocas coloniales. Dicha actividad era realizada por las mujeres conocidas como aguateras y sus chorotes, que básicamente eran recipientes de barro que llenaban con este preciado líquido para llevarlo de casa en casa. Nuestro tercer punto de interés se ubica en la Plaza Mayor y es la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Fue edificada en el año 1608. En su interior encontrarás pinturas del periodo colonial, que fueron elaboradas por Gregorio Vázquez de Arces Ceballo y Jerónimo de la Cruz Acero. Además, en su interior fueron sepultados los restos del arzobispo de Santa Fe de Bogotá en el año 1633, conocido como Bernardino. Adicional a ello, en el año 1823 fueron sepultados en su interior los restos de Antonio Nariño, los cuales luego fueron trasladados a diferentes lugares. Actualmente se encuentran reposando en la Catedral Primada de Bogotá. Como dato extra, encontrarás una pequeña exhibición de un par de documentos súper antiguos relacionados con la religión católica. Nuestro siguiente punto de interés será la esquina noreste de la Plaza Mayor. Allí encontraremos la casa de Juan Castellano, sacerdote y obispo de Tunja del siglo XVI. Dato curioso, esta casa tiene 12 columnas y estas son en honor a los 12 apóstoles de la Biblia. El interior de la casa fue dispuesto para tiendas de abasto y ha sido utilizada como casa de comercio y hotel en diferentes ocasiones de la historia. Las rocas con las que se fabricaron las columnas que mencionamos en el detalle interesante fueron extraídas de un depósito sagrado que pertenecía a la comunidad muisca, grupo indígena que habitaba esta zona en la época precolombina. En esa misma esquina de la plaza se encuentra ubicada la Casa del Primer Congreso de Colombia. Actualmente se encuentra cerrada al público, sin embargo logré ingresar por accidente. Encontré un parquecito que lleva una construcción súper colonial, pero está todo cerrado. Acá es donde se reunió el primer Congreso granadino en 1862. Se encuentran diferentes murales y pues la casa conserva su estructura totalmente colonial, totalmente
original. Actualmente está cerrado y el acceso al segundo piso está restringido, pero pues esto fue lo que tuve acceso. Y salimos a esta plaza. La verdad solo veníamos a mirar ese busto que decía Camilo Torres, pero no sabíamos todo la historia que se esconde ahí en ese lugar. Al ingresar para conocer este espacio, descubrí que es conocido como el Jardín de los Próceres. Otro dato curioso es que este jardín se encuentra cercado por unas rejas, y esas rejas fueron elaboradas con fusiles sobrantes de la Guerra de los 1000 días. Además, este jardín conecta la primer destilería del país con la casa del primer Congreso. Ojo, la primer destilería del país, porque la primer cervecería fue ubicada en Florida Blanca, Santander. Se resalta que en su fachada conserva un escudo que fue utilizado antiguamente para las colonias de España. Otro dato curioso es que esta destilería era administrada por Juan Esteban Ricaurte, padre de Antonio Ricaurte, quien nació en Villa de Leyva y está directamente relacionado con nuestro siguiente punto de interés. Regresamos a la casa de Juan de Castellanos, que se ubica sobre la carrera 9, y caminamos 2 calles más hacia el norte hasta encontrar el Parque Antonio Ricaurte. Estas calles que vamos a recorrer fueron conocidas como la Calle Caliente. Acá se bebía licor, se buscaba amor y también pelea en tiempos anteriores. Llegamos al Parque Antonio Ricaurte. En este sector nació este personaje histórico de Colombia. Su casa había sido acoplada por la Fuerza Aérea de Colombia como casa museo. Sin embargo, durante la pandemia fue cerrada y nunca se abrió al público nuevamente. Antonio Ricaurte es un personaje histórico de Colombia reconocido por apoyar la causa independentista. Siguiendo sus ideales, llegó hasta San Mateo, Venezuela, y según la versión oficial de la historia, estando en ese lugar, Antonio Ricaurte prendió fuego a un depósito de pólvora, dando su vida por sus ideales con la finalidad de impedir el paso a sus adversarios. Esta versión fue bastante difundida, pasando a ser un personaje histórico y llegando incluso a tener dedicada una estrofa del himno nacional. Sin embargo, existe una versión alternativa de la historia que sugiere que en realidad Simón Bolívar inventó este hecho para dar más valor a sus tropas. En la entrada de este parque encontraremos 2 columnas con relojes tallados en piedra. Se dice que indican la hora de nacimiento y muerte de Antonio Ricaurte. Si sabes cuáles son esas horas, por favor déjalo en un comentario. En este mismo parque podrán ver el convento e iglesia San Agustín. Esta fue la primera iglesia de Villa de Leyva, fundada en 1573. Al lado izquierdo del convento e iglesia San Agustín encontrarán el Museo Alejandro von Humboldt. Lamentablemente, el día de mi visita se encontraba cerrado. De este parque nos dirigimos hacia el convento de las Carmelitas, donde encontramos la Plazuela del Carmen, que fue construida en el año 1645, al igual que la iglesia Mamá Linda, construida en el año 1850 y cuya inauguración tuvo una fiesta que duró 10 días. Otro detalle interesante es que en el año 1911 se habilita un lugar para los hermanos de las Carmelitas Descalzas. Y en el año 1971 se crea el Museo de Arte Religioso, que según internet cuenta con piezas de 4 siglos diferentes. Acá viene otra versión alternativa a la historia, teoría conspiranoica o como ustedes deseen llamarla. Este lugar se encuentra dividido por una calle. Al lado izquierdo habitan las hermanas de la Congregación de las Carmelitas y en el edificio de la derecha habitan los hermanos. Sin embargo, se ha creado un mito a través del tiempo que dice que bajo esta calle existe un túnel que conecta los 2 edificios y en dicho lugar se podrían encontrar los hermanos y hermanas. No obstante, según los miembros de esta congregación, esta es solo una leyenda urbana y tal túnel no existe. No obstante, es bien sabido que a lo largo de la historia el uso de túneles se ha dado en diferentes lugares del territorio, así que de momento solo es una historia que no podremos comprobar. Y así llegamos al final de nuestro tour gratuito por cuenta propia. Si te gusta este tipo de contenido, me puedes apoyar dándole un like o suscribiéndote a este canal, que es un proyecto nuevo y en crecimiento, donde estaremos brindando información de este tipo para que puedas visitar diferentes lugares de Colombia y a su vez conocer diferentes perspectivas de la historia.